¿Cómo tú ves el futuro en esta parte de medicina regenerativa? Tanto por la parte de células madres, ¿cómo tú ves qué otras cosas pudieran salir? Por la célula mesenquimal como tal, eh, yo lo veo como hay un preentrenamiento de la célula mesenquimal para una enfermedad específica. Este tipo principal o específico de células que pudieran tener esto, ¿no? Las células madre de origen embrionario o pluripotenciales no Ujú, diferenciadas, no maduradas. ujú. Entonces, siguiendo el árbol genealógico, tenemos totipotente, pluripotente. ¿Qué nos sigue después de ahí? Y no, multipotentes. Ujú. Lo usan mucho para tratamientos o temas de medicina regenerativa. Aparte de inmunomodular, ¿qué me puede hacer con los otros tipos de tejido en el cuerpo? La otra parte de estas células es la inducción de otros tipos celulares en red general, por ejemplo, células de tejido cartilaginoso Ujú. o cartílago. Más que todo induce condrocitos a regenerarse y pues también tienen función en la regeneración de la piel y también esto se ha encontrado que induce crecimiento muscular. Hoy estamos aquí con el doctor Jonathan Hernández. Jonathan tiene más de 15 años de experiencia en todo el mundo de células madre mesenquimales de cordón umbilical. Jonathan, para todos nosotros, cuéntanos, ¿qué es una célula madre de cordón umbilical? Para que las células inmunes de la madre no ataquen al bebé. Entonces, más que todo, pues, las células madres, no solamente del cordón umbilical, sino también de la grasa y de la médula ósea, tienen funciones similares. Pues, básicamente, esa es la función de una célula madre mesenquimal en el cordón umbilical. Y este tipo de tratamiento de células madre mesenquimales, especialmente las de cordón umbilical, lo usan mucho para tratamientos o temas de medicina regenerativa. Aparte de inmunomodular, ¿qué me puede hacer con los otros tipos de tejido en el cuerpo? Sí, la otra parte de estas células es la inducción de otros tipos celulares en red general, por ejemplo, células de tejido cartilaginoso Ujú. o cartílago. Más que todo induce condrocitos a regenerarse y pues también tienen función en la regeneración de la piel y también esto se ha encontrado que induce crecimiento muscular. Claro. Claro. De hecho, una de las propiedades de estas células es que en laboratorio tienen la capacidad de convertirse en grasa, en cartílago, en músculo, ¿no? Correcto. Ellas pues tienen la capacidad in vitro de poder diferenciarse a adipocitos, condrocitos y osteocitos. Ujú. Pero su fisiología como tal en el cuerpo no es, bueno, en el cordón umbilical, no es generar un otro tipo celular. O sea, es más que todo como una característica, más es no la función principal de una célula madre mesenquimal. Claro, in vivo, ya dentro del paciente, ¿no? Exacto, in vivo. Perfecto. In vitro uno la puede pues presionar a que se diferencie y es básicamente una de las maneras de cómo poder caracterizar de manera visual, en base a una función celular, una célula madre. Claro. Por lo menos en medicina, cuando escuchamos de mesénquima, y esto es Ujú, la madre mesenquimal, mesénquima nosotros lo vemos como todo tipo de tejido conectivo. Tejido conectivo, todo lo que te sostiene, ¿no? Todo lo que te ujú. mantiene, todos tus tejidos, tu cuerpo, tus sistemas, todo. Ya cuando uno ve o escucha el término célula madre mesenquimal, uno lo ve como que, oye, esta es la célula madre o progenitora de todo el tejido conectivo en tu cuerpo. Ujú, Mencionaste de que, obviamente, como no es mi propia célula madre autóloga o de mi mismo cuerpo, no es que se convierte en una célula de mi cuerpo, sino que da la señal, da la instrucción, ¿no? correcto. Ujú. Perfecto. Eh, Entonces, es un tipo de célula que en otra persona te daría toda la señalización para inducir una reparación, reducir inflamación. ¿Estamos en lo correcto? Ujú, correcto. Y también, pues, si nos ponemos a pensar un poco más, si estas células son utilizadas más que todo como tratamientos heterólogos, o sea, que de un donante a un receptor, no de Claro. un receptor directamente a un receptor. Entonces, estas células son alogeneicas. En otras palabras, no poseen un marcador celular que el sistema inmune humano lo utiliza para reconocer células humanas no propias. En otras palabras, no tienen el HLA-DR. Claro. Todo el En- complejo mayor de histocompatibilidad, Exacto. que, por ejemplo, nada más para ir rapidito con Ujú, esto, ujú, se habla sobre el riesgo de incompatibilidad, ujú, pero ujú, el tema de incompatibilidad te lo da una proteína en la superficie de la sangre, ¿no? ujú, De los glóbulos rojos. ujú. Lo que a ti te da el A positivo, el O negativo, B positivo,
esa proteína no existe en las células madre mesenquimales Mm, del cordón umbilical, ¿no? no, Por eso es que no tienes este rechazo o incompatibilidad. no. Ujú, Perfecto. ujú, ujú. Sí, entonces, volviendo al tema de la diferenciación, estas células como son tan primitivas o son tan troncales, Ujú. no poseen este complejo molecular de compatibilidad 1. Claro, Cuando se diferencian, llegan entonces a una célula madura adulta y lo expresan. claro, O sea que si se diferencia una célula en el cuerpo de un receptor, el sistema inmune los va a reconocer por supuesto. y le va a hacer un clearance. Me gustó ahorita que dijiste la parte del troncal, Ujú, porque una de las maneras que yo lo comparo a veces, le digo a los pacientes, oye, una sola madre, hay diferentes tipos de madre. Entonces ya tú ves un árbol genealógico, tú tienes, oye, yo ujú, tengo mi mamá tiene su mamá, o sea, yo tengo mi abuela, tengo mi bisabuela, tengo mi tatarabuela. Así mismito hay un nivel de tronco, pues, de una célula madre que puede tener más potencia o más total, jerarquía que otras. total, No sé si total. nos puedes contar un poco sobre eso también. Bueno, sí. Hay diferentes niveles de potencia, como tú lo mencionaste. Si nos ponemos a pensar un poco acerca del desarrollo temprano embrionario, pues cuando hay una fecundación del espermatozoide al óvulo, eh, pues las células empiezan a, pues, el embrión empieza a Ujú. dividirse y pues ese tipo de células son células totipotentes. Totipotente. Totipotentes. Son células que básicamente se encuentran dentro del desarrollo temprano embrionario y no hay ningún tipo de señalización específica para poder de que ellas se diferencien a un tipo de tejido, sino simplemente es una célula blanca que no tiene, que la única función es replicarse. Claro, Cuando llega un punto de replicación que tiene 68 células, entonces hay un periodo que se le conoce como gastrulación, en el cual este grupo celular se empieza a compartimentalizar, o sea, ujú, una reorganización. Dentro de esa organización hay un grupo celular que se conoce como masa interna celular. En la masa interna celular hay otro tipo de célula madre, un poco más ya como comprometida a diferenciarse a un tipo claro. celular, a diferentes tipos celulares. Entonces tenemos totipotencial, que en teoría es De capaz de todo, todo un cuerpo. exacto. Este que mencionas es como una segunda generación, Exacto, se llama bisabuela pluripotentes. y abuela, Ajá, pluripotentes. pluripotentes. Totipotente viene pluripotente, Ajá, que ya va siendo pluripotentes. más específico para como cada capa germinal. Exacto. Bueno, capa germinal, más que todo, am, bueno, sí y no. Ellas pueden desarrollar endodermo extravisceral, que es más que todo como tejido placentario, pero la función más que todo de estas células es migrar dentro del cuerpo del embrión, buscar el lugar donde se encuentre, por ejemplo, el área cardíaca, el área Ujú, cerebral, el área intestinal, y empiezan a desarrollar, a diferenciarse y formar el órgano. claro, Básicamente los primeros dos órganos que se forman son el corazón y el cerebro. Y pues ya esto se le conoce como una pluripotencia. Estas células, tanto las totipotentes como las pluripotentes, pueden generar diferentes tipos de células, pero hay un problema y es que esto en la naturaleza hay un control. ujú, Hay un control que lo ejerce un grupo celular y en el caso del embrión temprano, este grupo celular se le conoce como el puente primitivo. El puente primitivo le envía señales a las células pluripotentes para que migren, se diferencien y terminen una diferenciación madura. Si se utilizan esas células fuera del embrión para un tratamiento, sí van a llegar a un tipo de diferenciación, pero una diferenciación inmadura. Y se puede diferenciar y la célula puede convertirse en un cáncer claro. sin ningún tipo de control. Es- Entonces, es- este es el problema con las pluripotentes. claro. Y es por eso que tanto pluripotente o embrionarias no Ujú. se recomienda para tema de tratamiento de células madre. Total. Hasta Eh, que no se demuestre que son maduras, no. Claro. Y tienen estos dos riesgos principales. O sea, primero, uno que es la parte ética, de donde tú vas a estar consiguiendo de manera ética una Ujú. fuente Yo lo veo, continua de fetos o embriones, exacto. ¿no? Y lo otro es que tiene esa replicación aberrante o impredecible in vivo, ¿no? Yo lo veo como que es científicamente irresponsable. Si tú no demuestras que tu célula pluripotente, tú la diferenciaste totalmente al tipo de célula que quieres hacer un injerto, Claro, uno, y si la fisiología de esta célula es totalmente madura, lo cual no va a inducir algún tipo de evento anormal en el órgano en el cual uno la está trasplantando. Un ejemplo, en el corazón. Si ujú, queremos hacer un patch de cardiomiocitos originado de células pluripotentes,
tenemos que verificar que los cardiomicitos tengan una conducción electrofisiológica correcta. Adecuada, ¿no? Porque si nosotros ponemos un parche en un área que esté isquémica en el corazón, digamos, un ventrículo, entonces pues estas células pueden hacer un fire diferente al nodo sinodal y puede inducir una arritmia cardíaca ventricular. Claro. O sea que porque hay que estar muy, muy pendiente de este tipo de cosas porque se dice que son pluripotentes, que son muy buenas, pero obviamente lo hacen como una manera de mercadeo Claro, para poder claro. obtener negocios y es muy irresponsable. No, ahí es donde viene también cierto tipo de mala fama en todo este tipo de tratamientos, Ujú. porque los tumores que forman son también estos tumores que se llaman teratomas, le dicen Son teratoma. teratomas. Teratoma, para los que nos están viendo, son tumores que son de todas las capas germinales, que son estos tipos de masa que tienen pelo, dientes y carnecita, ¿no? Ujú. Y ojo. Pero es este tipo principal o específico de células que pudieran tener esto, ¿no? Las células madre de origen embrionario o pluripotenciales no diferenciadas, no maduradas. Ujú. Entonces, siguiendo el árbol genealógico, tenemos totipotente, pluripotente. ¿Qué nos sigue después de ahí? Y no, multipotentes. Ujú, Multipotentes más que todo son células que son células madre adultas ujú. que nosotros las encontramos en diferentes tejidos am, de organismos adultos. En este caso, pues, las células mesenquimales de la grasa son células que pueden generar células de tejido conectivo. En caso tal, por ejemplo, hay una cortada, pues esas células madres lo que van a hacer es que van a migrar al área donde se encuentra la apertura y van a empezar a producir tejido conectivo. Ujú. Igualmente se da cuando hay una quemadura, pues estas células, esa es la función de ellas. En la médula ósea, esas células no solamente se diferencian a diferentes tipos de células originarias La de sangre. hueso, Ajá. de la sangre, pero también interactúan con células, mm, con células madres multipotentes de la sangre, como las células CD34, C45, que son originarias de diferentes tipos de células linfocitarias. Ujú. O sea, ellas interactúan entre ellas para mantenerse troncales, o sea, madre, pero también se diferencian en diferentes tipos de células que son necesarias en el hueso y también en la sangre. Ahora, también está el tejido, células mesenquimales que se encuentran en tejido neonatal. En este caso, tejido que después de parto, pues, como las células mesenquimales del cordón, que la función más que todo es, pues, inmunomodular. Y pues se encuentran en la jalea de Wharton, en el cordón umbilical. Ujú. Hay otra que también pues, es muy interesante. Bueno, hay dos más. Son mesenquimales también. Una se encuentra en la sangre menstrual y también hay otra que se encuentra en la pulpa dental, Ujú. en las encías. Que pues básicamente lo interesante de esto es que todas pueden originar diferentes tipos de células, pero su fisiología es diferente. Claro. Las células de la sangre, de la sangre menstrual tienen una alta capacidad angiogénica, mucho más que la del cordón umbilical y que de la pulpa dental. Y pues es algo que tiene que ver bastante con la epigenética de estas células y la manera en cómo ellas sensan el microambiente para poder pues, crear un tipo de homeostasis. Claro. Ujú. Una consultita. La primera vez que se describen las células, ¿recuerdas cómo fue? ¿Quién fue que las describe? ¿Hace cuánto tiempo es que se describen las células mesenquimales de cordón umbilical por primera vez y desde cuándo se han estado utilizando en estudio? Bueno, mira, las células mesenquimales, eso va ya a inicios de los 90. Eh, Se creía que las células mesenquimales eran células cardíacas. No, disculpa, células de músculo esquelético, Ujú, células musculares. Porque tienen actina, tienen un tipo de organización como si fuesen estos sarcómeros. ujú. Sarcómeros son las células del músculo, ¿no? Sí, sarcómeros son las bandas de actina, miosina, unidas con la Contráctiles. Z. Exacto. Sí, o sea, las células tenían actinina y cuando hacían una tensión de actinina, pues encontraban un tipo de organización, pero no había contactibilidad, o sea, no son células musculares. Pero entonces empezaron a investigar cuál era la función de esas células y se dieron cuenta que estas células les gustaba juntarse mucho a las partes, el lining de tejido vascular. Ok. O sea, ellas
eran como si uno hacía un corte transversal de un cordón umbilical y se hace una tinción para CD73 y CD90, que son los marcadores de las células mesenquimales, uno puede encontrar de que todas las células, que hay un grupo celular alrededor de los vasos que están concentradas ahí. Y pues ya para el inicio de los 90, el doctor Ernest Kaplan, él pues identificó las células mesenquimales y pues él fue el que las, Que la la- descubre. las descubrió. No hace ya, 35, 36 años más o menos como... exacto, Ok, 26 años. O sea, ya hace como 7 años, el doctor Kaplan no cambió, sino como él quiso que le cambiáramos un poco claro. Fue una carta abierta que publicó, ajá, una ¿no? carta abierta que él dice que son células madres, pero él, en vez de ponerle MSC, de Mesenchymal Stem Cells, él le gustó más que le dijeran Medicinal Signaling Y Cells. esto es por, más que nada, por cómo funcionan en Exactamente. in vivo. Exactamente. Para clínicamente, pues es la función de ellas que es de modular otro tipo de células para crear homeostasis. O sea, que es Claro, para normalizar algún tipo de evento patológico que se dé en el cuerpo. claro. O sea que una vez que ellas las pasan a un paciente in vivo, se encargan es de señalizar la señal que tenga que darle, un factor de crecimiento, proteína antiinflamatoria, Ujú. para regular o regresar la homeostasis, ¿no? El balance armónico en el paciente, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, pues, es muy interesante cómo pues la biotecnología se utiliza en este caso para poder utilizar células y partes de otros organismos para simplemente, si uno las toma de un lugar y las pone en otro lugar, uno ve que hacen un cambio totalmente impresionante. Claro. La inmunomodulación, en este caso, me gusta hablar mucho acerca de la osteoartritis, cómo es un ciclo inflamatorio que no tiene control. Ujú. Un ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso. O sea, camina, hay ruptura de tejido cartilaginoso, llegan macrófagos, se activan, se convierten en M1, hacen el clearance, proteasa. Proteasa no solamente destruye el tejido cartilaginoso muerto, sino que también destruye el tejido cartilaginoso que se encuentra vivo. Y así va y sigue, monocitos se transforman en M1 y Claro. así eso sigue, inflamación, dolor, hueso con hueso, bone to bone, y pues no hay una manera de pararlo. Ni siquiera Claro. con ácido hialurónico, que básicamente el ácido hialurónico lo único que hace es que eh, WD-40, ¿no? es un lubricante, es un paliativo, Claro, no te lo va a curar. Al poner una célula mesenquimal o un secretoma producido por una célula mesenquimal, se da una parada de este evento. claro. Y pues es una célula mesenquimal del cordón umbilical, del cordón a una rodilla. Y el tema, ahorita que mencionas el tema de la rodilla, Ujú, es espectacular que lo mencionas, porque las articulaciones, todo lo ujú, que es articulación, tendón, ligamento o discos, son casi imposibles por reparar por su cuenta, ujú, porque no les llega sangre. ujú. Tienen muy, muy pobre circulación, Buen entonces punto. no les llega los factores de crecimiento que necesitan para Ajá, poder reparar. ¿Qué sí. tiene mucha sangre? O sea, la mano. Yo tuve una cortada en la mano, sangra un montón, a Ujú, los 2, 3 días, como si nada. Entonces, cuando uno ve la posibilidad de inyectar estos productos, ya sea células madres mesenquimales de cordón umbilical o secretoma derivado de estas células, directamente en la articulación, por primera vez en la vida, esa articulación tiene todos estos factores de crecimiento que necesita para poder reparar. es que también es angiogénica. Ujú. O sea, hace una dilatación de los vasos para que llegue más sangre, haya más perfusión y pues pueda haber una reparación exitosa Claro, en el área. Y se han visto pues pacientes que se recuperan totalmente. claro. Eh, y pues para mí es algo que todavía me impresiona bastante y verlo in vitro, por ejemplo, en un modelo in vitro de un evento inflamatorio, ver cómo sacar células mesenquimales criopreservadas directamente del tanque, prepararlas como si fuese para un paciente y ponerlas en un cultivo de células del sistema inmune activadas y ver cómo se van, hasta en el microscopio uno ve cómo las células van cambiando. Claro. Porque usualmente lo que hacen los polimorfonucleares es que ellos forman como grumos, que son nodos de activación y ahí es donde los monocitos se diferencian a M1.
ellas al tener contacto con la célula mesenquimal y contacto físico, aquí no estamos haciendo ningún tipo de barrera que impide que las células tengan contacto físico. Aquí las mezclamos Claro, y es impresionante. claro. O sea, se ve que hay un cambio y no solo eso, sino que medimos diferentes citoquinas proinflamatorias y es una reducción más de un 95%. Entonces, Y no solamente con macrófagos, ¿no? O sea, macrófagos tenemos como que dos switches, ¿no? Tienes de M1, M2, uno que pasa antiinflamatorio y el otro proinflamatorio. ujú, ujú, ujú. Pero tengo entendido que células madre mesenquimales, cordón umbilical, no solamente actúan a nivel de macrófagos, sino células dendríticas, natural killers, o sea, Linfocitos linfocitos B, CD3, linfocitos T. CD3, CD4, CD8, CD18. O sea que puede modular a todas las células del sistema inmune, ¿no? Que estimulan cualquier tipo de Exactamente, inflamación. exactamente, sí. Es, es, es todavía fascinante cómo no solamente de una manera paraclínica, sino que también de una manera física, o sea, receptores que ellas se pegan a receptores de las Claro. células e impiden que las células pues en el caso de los linfocitos CD3, CD4, cómo impide la proliferación o la expansión clonal de los CD3. Ujú, No los mata, frena la ujú. expansión clonal. Y pues eso también nosotros lo hacemos en el laboratorio para pues verificar la potencia de estas Claro. células ante un evento y, y- ¿Para y, qué tú quieres, para qué tú quieres verificar la potencia? bueno, lo importante de la potencia y esto me lo han preguntado bastante porque primero dicen que me preguntan que el modelo in vitro pues puede variar mucho porque obtener células del sistema inmune de una persona versus otra persona, el resultado va a ser diferente si utilizas una célula madre pues ver cuál es el efecto en los dos. Totalmente cierto. Pero el punto aquí es, si en el donante 1, en el donante 2, tú ves una reducción en el uno un 90% y en el segundo de un 80%, y esa línea, pero utilizas otra línea y ves que en uno hay 50 y en el otro 40, entonces hay una diferencia significativa entre estas dos líneas Claro, que te dice a ti que una es más potente que la otra, claro. utilizando una cantidad X de células. Ahora, para entender un poco más acerca de eliminar este outlier, que es el tipo, la diferencia del celular de los donantes, lo que se debe de hacer es utilizar una línea estable de una célula inmunológica. Una línea estable es una línea inmortalizada, por ejemplo, un macrófago inmortalizado o un monocito inmortalizado que se expande clonalmente. Uno lo toma, lo diferencia a macrófago, lo activa para que se transforme en M1 y entonces utiliza tu lote de células y entonces se mide la respuesta antiinflamatoria de la mesenquimal en Claro, ese modelo. Y ese es el que se utiliza para todas las células. Y claro, como es una célula que se expande clonalmente, la puedes tener siempre. claro. Entonces, así se valida un Entonces, modelo. de esta manera podemos, sería estandarizar el producto Sí, final para poder tener resultados consistentes y reliable con todos nuestros tratamientos, ¿no? total. Es para básicamente decir al médico, 1 millón de células te reduce tanto Claro. TNF-alfa, te reduce tanto interleuquina 6. Que estos Observamos son TNF-alfa y interleuquina 6 son marcadores inflamatorios por inflamatorio. excelencia, ¿no? Exacto. Eh, Disminuye la expansión clonal de un CD3 tanto. Ese es el lote 1. El lote 2, hay una diferencia de un 5% del lote 1, la cual no es tanta. O sea, pero si nosotros le comparamos con un lote 3 que tiene o sea, es un 20% menos que el 1 y el 2, no te pasa un control de calidad. Los descartas, Lo descarto. claro. Entonces, es para mantener o sea, la diferencia entre lote y lote se mantenga en un margen de error de un Claro. 5%. Y así nosotros entendemos un poco más cuál es el comportamiento de estas células básicamente en un sistema viviente que simula una respuesta inmunológica. Claro. Es totalmente necesario. Y preguntan también, bueno, pero es que es la misma línea, es Pero, el mismo y no es donante. una práctica común en laboratorios de No células la madre. es, no Claro. la es. Y hasta en Estados Unidos, muchos simplemente dicen, bueno, pero es que estamos utilizando la misma línea, que ya la probamos, ya le hicimos IDO, TNF-alfa y una vez y ya. Este es un sistema viviente, que uno
le hace pasajes. ¿Ok? Le hace, básicamente las expande, populan el área de cultivo, se levantan, se toma un cuarto de esa, se pasan de nuevo a A otra botella de otra, cultivo y ese pasaje que la inducen para dividirse clonalmente, o sea, esta división que es básicamente en un sistema artificial puede afectar la fisiología de esta célula. No solo eso, sino que también se puede dar eventos mutagénicos en esta célula que puede afectar la fisiología como tal. Entonces, simplemente asumir, porque eso es otro, se asume demasiado en este campo. Se dice de que lo que se espera es tal cosa, pero tienes que demostrarlo, porque esto es una droga. claro, cambiante, una droga viva. Es una droga viva, una droga que mañana... Un fármaco, pues un fármaco vivo. Exactamente, un fármaco vivo. Que si uno por ejemplo, recibe un lote de un suero para cultivo que es hecho por una casa comercial que lo fabrican humanos, hay un margen de error y el riesgo de que este suero pueda ser diferente al lote anterior está presente. Entonces, nosotros cultivamos la célula con ese suero que es diferente al otro, la célula se va a comportar de manera diferente porque hay un cambio. La calidad del producto final ha sido temperada por esta materia bruta. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar que nuestro producto final es tan potente como los demás lotes? Es haciendo un modelo de potencia. Si nosotros medimos la molécula 1, la molécula 1 no te dice nada. Tú tienes que ver exactamente cómo esas células se comportan en la guerra. Ponlas en la guerra a ver cómo son. La molécula 1 no te va a decir si ellas van a cumplir su función en una guerra, sino ver exactamente si lo que hacen lo hacen bien. Básicamente, esa es la importancia de una potencia. De poder medir la potencia. Exacto, Va, y esto no es diferenciación celular. claro. Ellas no se diferencian en nada, y eso lo usan mucho. O sea que aquí estamos hablando de potencia en base a qué tan eficientes son para reducir la inflamación. Exacto. Si tú vas a utilizar las células para crear tejido, ok, haz tu potencia. Súper. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Ver cuántos fibroblastos dermales producen estas células. ¿Ok? ¿Cuál es la capacidad de diferenciarse a dermatocitos? Pero ese no es el punto. Aquí el punto es qué tanto ellas pueden disminuir la respuesta inmunológica o Claro, la inflamación. Entonces es claro, como comparar naranja con sandía. O sea, claro. eso no No, debe no ser da. así. Ajá. Entonces, básicamente, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre que vemos células madres mesenquimales es que cada cordón umbilical puede tener una respuesta, una potencia diferente a otro cordón umbilical. Total. Entonces, para Totalmente. poder estandarizar tu producto, tú verificas este tipo de potencia, Ujú. qué tan efectivos son en reducir la inflamación y cualquier cordón que no cumpla con los parámetros, tú lo descartas para poder mantener un estándar y tener resultados consistentes Sí, entre todos los pacientes, eso ¿no? es un nivel. Eso es un nivel. Yo lo digo como el número uno. Pero el segundo nivel es cómo el proceso de manufactura afecta la fisiología celular independiente de la línea celular. O sea, Ujú. lote 1 del cordón A, Ajá. lote 2 del cordón A, lote 3 del cordón A. ¿Cómo estos tres lotes del cordón Del mismo A, cordón. del mismo cordón, son diferentes dependiendo del proceso de manufactura? Porque las células son vivas, ellas se van a dividir, van a crecer. A lo mejor hubo una caída en el CO2 que tiene que ser medida. Ujú. Se notó que hay una caída de CO2, lo cual va a ser el medio más básico y eso puede afectar la fisiología celular. Sí, van a crecer, van a popular el medio, pero esa diferencia en el proceso de manufactura puede afectar la fisiología celular, lo cual puede afectar entonces la El, potencia claro. de la célula. Entonces, cada lote, no solamente se tiene que hacer viabilidad, esterilidad, eh, eh, hay pruebas de attachment que hacen para ver si las células pues, se pegan en el plato, lo cual a mí no me dice mucho. Claro. Pero Eh, no dice mucho, pero es una de las características de las mesenquimales, ¿no? Que son plástico adherentes. sí, pero en el cuerpo, ¿qué van a hacer? Esa es la Claro, pregunta. O sea, yo no estoy viendo en un sistema in vitro, porque in vitro simplemente yo las crezco. A mí no me dice si una célula que se pega o una célula que flota va a ser la misma potencia. Cuidado que la célula que flota es más potente que la célula que se pega. porque no se estresa. Tengo entendido que ya cuando hay mucha confluencia que se va pegando a las paredes del área de Se mueren, cultivo, ellas se hay mueren. senescencia, ¿no? Hay senescencia, o Hay sea, estrés. es senescencia por contacto. Entonces, senescencia es básicamente se van madurando, se van poniendo un poquito más viejas. Pierden parte de esa troncalidad o... Se van diferenciando, básicamente cuando no hay espacio, no hay nutrientes, la célula simplemente dice, bueno, hasta aquí llegué, me voy.
y empieza a moverse. Claro, Y lo que ya. te vi. Exacto. O sea, eso también es otro factor importante en el proceso de manufactura. Ahora que lo tocas. O sea, la confluencia que es cuánto, cuánta área ha sido populada por las células mesenquimales durante su periodo de crecimiento es, o sea, ese porcentaje de área populada es muy importante para que la célula mesenquimal sea potente. Si la célula llega a un 95 o más de por ciento de confluencia, esto puede inducir senescencia, lo cual también afecta la potencia La potencia al celular. final y el resultado. Y eso, o sea, eso se mide es por, básicamente, en el microscopio por ojo. O sea, hay también plataformas de cultivo que, o botellas de cultivo que no se pueden ver en un microscopio. Y lo que se hace es que se tiene una plataforma, aparte de una plataforma más pequeña, similar a la grande, lo cual es diferente, y eso sí se puede ver en un microscopio, pero no te dice exactamente lo que está pasando en el grande, pasa en el chiquito. Entonces, eso es otro punto en el cual uno tiene que disminuir el riesgo de tener un producto que no sea potente. Claro. Con todo este tema de tratamiento de células mesenquimales, cordón umbilical, ¿qué tan seguro es? ¿Cómo tú dirías que qué tan seguro es? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, oye, en efecto, esta célula madre mesenquimal no me va a hacer daño? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los criterios de seguridad o de calidad que nos pudieras contar? Bueno, primero están los criterios de seguridad, más que todo del donante, del cordón umbilical. Hay una serie de parámetros que nosotros evaluamos antes de seleccionar un cordón umbilical, como por ejemplo la edad del paciente, digo, del donante, también el parto. Utilizamos C-sections, o sea, Ajá, por cesáreas, cesáreas. No, cesáreas. no por parto natural, No sino por parto, cesárea. sino por parto natural, sino ¿Algo por en particular cesárea. que nos quisieras decir de eso? ¿O por qué? Básicamente lo hacemos de esa manera porque la carga bacteriana que viene en el tejido es mucho, mucho menor. Ok. Menos Que antibióticos, menos riesgo de menos proliferación de menos bacterias. bacteria, una bacteria loca que uno no sabe dónde, qué es, o sea, Claro, todo puede pasar, claro. todo puede pasar. Y a mí me gusta disminuir el riesgo lo más que yo pueda de obtener una bacteria multidroga resistente a el laboratorio. Y básicamente que se vaya entonces también en nuestros cultivos. Entonces, a la donante el día del parto, se le toma muestra de sangre para hacer infectocontagiosas. Claro. Llámese HIV-1, 2, hepatitis A, B, C, sífilis, gonorrea, clamidia, De todo. toda esta serie de enfermedades. Y pues nosotros lo hacemos el día del parto, no tomamos la referencia del doctor de una semana antes porque hay un periodo de tiempo en Es el una cual... ventana que pudo haber habido algo, ¿no? O Exacto. Y aquí nosotros pues no queremos llevar ningún chance de sea, que el día de la pase. cesárea, en el momento estás en el quirófano mismo se le toma Se le toma la la muestra. muestra y se recolecta la muestra del cordón, ¿no? Exacto. O sea, se colecta básicamente la placenta con cordón entero. Llegamos al laboratorio de la solución salina, donde se encuentra el cordón, que no tiene antibiótico. Yo no le pongo antibiótico. La razón es porque de ahí también sacamos muestra para ver si hay bacterias. Yo no quiero matar lo que está ahí porque quiero ver si se vino algo del quirófano. Entonces, le hacemos esterilidad y también mandamos a hacerle micoplasma. Bueno, entonces, pues, este sistema de seguridad nosotros lo establecimos basándonos en los lineamientos de la Asociación Americana de Banco de Tejidos, Okay. o American Association of Tissue Bank. Y pues también a los donantes le explicamos exactamente qué vamos a hacer con el tejido y también necesitamos que ellos estén de acuerdo con la donación. O sea, que todo este proceso de recepción de tejido es algo que pues está totalmente enterado y de acuerdo. No estamos haciendo nada unético. Y pues ese es el primer nivel. Ahora, cada vez que nosotros hacemos una manufactura, ya sea aislamos células del cordón, las cultivamos, las crecemos, nuestro banco de células, nosotros hacemos pruebas de esterilidades que la enviamos a un laboratorio externo para que no seamos bios y pues ellos hacen las pruebas de esterilidad en su laboratorio. ¿Y prueba esterilidad del cultivo o prueba esterilidad del ambiente?
prueba de esterilidad de las células per se. Ok. Lo que hacemos es que las células ya recolectadas en criopreservadas, porque no es solamente el cultivo. Sí, el cultivo es uno, el medio de cultivo es uno, la botella es otra. Y a los dos nosotros les mandamos muestras al laboratorio clínico para que nos dé esterilidad. Antes de la manufactura, para verificar que nuestro cultivo y un hisopado de la botella no tengan contaminación. ¿Ok? Eso es para descartar si hay un evento de contaminación que estos dos factores no traigan la contaminación a nuestro cultivo. O sea, que esa es otra barrera de seguridad, Eso es ¿no? la responsabilidad. Ahora, todo lo que tiene contacto con la célula también se le envía al laboratorio clínico para hacer esterilidad. Ya sea las enzimas que utilizamos para colectar las células, Ujú. los reactivos que utilizamos para manejar las células, hasta los buffers. Ahora, cuando nosotros recogemos las células y combinamos esas células con el agente criopreservante, eso nosotros lo metemos en el nitrógeno líquido. También verificamos que el nitrógeno líquido esté limpio, porque hay casos en los cuales células pueden contaminarse con micoplasma, los viales se revientan dentro del nitrógeno líquido y los demás viales se No, también. contaminan con micoplasma. Y micoplasma es una bacteria intracelular. Es una bacteria que se divide dentro de las células muy lento y pues no toma su tiempo de encontrarla. Ya cuando se encuentra un cultivo contaminado, espontáneamente estos cultivos empiezan a salir con contaminación de la nada. Y es extremadamente contaminante. Entonces nosotros hacemos nuestra prueba de micoplasma a todos nuestros lotes. Bien, entonces ese vial se mete dentro del nitrógeno de la fase de vapor de nitrógeno líquido, se toma ese mismo vial 4 días después y se envía entonces al laboratorio clínico. Obviamente se hace una descongelación, como si fuésemos a preparar las células, y eso se lo mandamos al laboratorio clínico y ellos hacen entonces una prueba de esterilidad para verificar de que no haya aerobios, anaerobios, levaduras, hongos. Y entonces cuando ya tenemos ese resultado, ese lote sale de cuarentena. Nuestro departamento de control de calidad mantiene el lote en cuarentena, no se puede utilizar hasta que no tengamos resultados. Hasta que no tengan todas las pruebas listas. Exacto. Ok. El otro nivel, antes de que salga a la puerta las células para tratamiento, de cuando las descongelamos, cuando la preparamos, ya sea una jeringa o una bolsa, ahí se abre otra ventana de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descongelamos las células dentro de un flujo laminar, las células son expuestas a un aire que sí está filtrado, pero la probabilidad de que haya una partícula que entre y caiga dentro de la bolsa está presente. Ujú. Entonces lo que se hace es que la bolsa o la jeringa, después de prepararse, se toma una muestra de solución con células y se hace una prueba de endotoxinas, que es un equipo que hace una prueba rápida para verificar si hay partículas de bacterias gram negativas. Y básicamente, si me sale negativo, ese lote se libera. O sea, que esas células no salen del laboratorio hasta que se hagan... Hasta que eso no salga. Exacto. Y ese ya es el último paso para Eso y la poder... viabilidad, Y la obviamente. viabilidad, La claro. viabilidad. La viabilidad tiene que ser 95% más. Claro. Me recuerda mucho, hay un modelo en todos los sistemas de manejo de calidad o sistemas de control de calidad que es el modelo del queso suizo, Ajá. que son como varios checkpoints, ¿no? Imagínate el queso suizo, tienes Sí. la rebanada que tiene varios huecos, ¿no? Ujú. Pones el primer checkpoint y pasa, digamos, que una serie de errores o cosas que pueden pasar y gran parte se va a quedar tapada acá, pero por algunos de los huecos puede pasar uno. Ujú. Entonces, si pones otra rebanada de queso suizo o otro checkpoint o otro control de calidad como ustedes están haciendo, gran parte de lo que pudo haber pasado se queda ahí. Y si Ujú. pones otro, o sea, mientras más rebanadas pongas, la cantidad de cosas que pudieran pasar las bloqueas todas, ¿no? Entonces aquí tienen un control de calidad desde los lineamientos de la Sociedad Americana de Banco de Tejidos, Ujú. desde las pruebas que le hacen a la madre, las pruebas que mandan a un laboratorio terciario, las pruebas que hacen in-house y la liberación de endotoxinas y viabilidad al final, ¿no? Va desde el material bruto. Desde la materia prima, Materia prima. claro. Entonces, es materia prima, sea tejido, sea células, Consumibles, medio, medio cultivo, pipetas, botellas de cultivo, buffer, enzimas, todo, todo, claro. todo. O sea, todo tiene que estar en cuarentena antes de usarse. ¿Qué tú buscarías, ya sea una clínica que ofrece estos tratamientos sobre las madres mesenquimales o algún laboratorio? ¿Qué tú buscarías que te diera a ti Seguridad. seguridad o tranquilidad de que, oye, esto es un buen producto? ¿Qué son cosas que tú Yo pediría buscarías? resultados de esterilidad, también pediría resultados de viabilidad, conteo celular y que, que el equipo que ellos utilicen, el software no pueda ser
Editable. editable. Eso en Estados Unidos se le conoce como 21 CFR, Ujú. 21 CFR. Pero aquí en Panamá, en Latinoamérica, tienen otra clasificación que más que todo entra dentro de los sistemas de calidad de laboratorios clínicos. Lo que se reporta no se cambia. Nombre, fecha, resultados no se cambia. ¿Por qué? Porque muchas veces le hacen un tweak, un cambio pequeño que no duele, pero sí puede hacer un efecto. Entonces, no solamente yo espero un certificado de análisis que tenga un poco de pasó, si no, firma, sello. No, yo quiero ver el resultado que está detrás de eso. Eso es un resumen, Claro. básicamente. Por esa parte, eso por seguridad. Cuando me van a inyectar las células, antes de inyectármela, yo quiero ver resultados de toxinas y pues básicamente el conteo celular. Ya, eso, Perfecto. seguridad, sí. Y la viabilidad, ¿no? Que también es otro Es control la de viabilidad, calidad, sí, otro exactamente. monitoreo de calidad, ¿no? Sí, conteo y viabilidad van de Que la mano. van de la mano, ¿no? Van de la mano, sí. Y pues es un 80% no es, no, un 80% no es Claro. Que algo. inclusive el lineamiento internacional está hablando de un 70% en No, adelante como para control de calidad. hay empresas en los Estados Unidos que tienen productos que los mandaron, lo envían a teleclínicos y que son de un 80%. Dicen 80% y más. O sea, no hay un tipo No de especifica. especificidad. Exacto. Y ahora la pregunta es, durante el trial clínico en la fase 1, ¿hubo el efecto de die-off? ¿Hubo algún tipo de respuesta inmunológica? ¿Hubo algún tipo de fiebre o reacción alérgica? Eso No lo, no lo publican, ujú. pero eso es algo esperado. Entonces, para mí, es algo que a veces no puedo llegar a entender cómo pasan estas cosas y pues es importante que la viabilidad sea por lo menos 90, Claro, mientras más alta por mejor. lo mínimo 90, Claro. lo esencial 95 y más. ¿Cómo tú ves el futuro en esta parte de medicina regenerativa? Tanto por la parte de células madres, ¿cómo tú ves qué otras cosas pudieran salir? Bueno, yo en el campo de las células mesenquimales, porque hay otro tipo de células que pues también están emergiendo y que tienen un efecto similar y cooperatorio con las células mesenquimales. Ya no estamos hablando de una célula, estamos hablando de dos células juntas trabajando para potenciar un efecto de una terapia. Pero la célula mesenquimal como tal, eh, yo lo veo como hay un preentrenamiento de la célula mesenquimal para una enfermedad específica. ¿Por qué? Porque inyectamos las células mesenquimales de intravenoso, sistémico, ellas sensan y después liberan. O sea, hay 3 pasos. Ahora, si nosotros preentrenamos las células mesenquimales para el paciente Ujú. o para el tipo de enfermedad del paciente y nosotros localizamos el tratamiento en donde nosotros queremos que actúe, ya estamos saltando esos 3 pasos y vamos a tener un efecto más rápido y certero. Allá es el futuro donde lo estamos viendo. Y Ir pues personalizando un poco más el... y personalizando. Ya es otro nivel de personalización. Ya no estamos hablando de un secretoma que sea personalizado, ya estamos hablando de una célula personalizada para Claro. el paciente. Que para allá yo creo que es donde vamos, ¿no? Porque el tema Total. de medicina ya te hablan de esta tendencia a precision medicine, hacer Ujú, un abordaje de medicina específico para ti, para tu condición, ujú, y que no sea el cookie cutter model de que lo mismo para todo el mundo, sino ujú, algo muy personalizado, o sea, específica para la que tú tienes en tu cuerpo y tu condición. ujú, ujú. Pues básicamente lo que estoy viendo con las mesenquimales y un tratamiento con células madre, no solamente la célula madre. O sea, hay que buscar diferentes maneras para poder potenciar el tratamiento, ya sea utilizando plasmaferesis, ya sea utilizando la cámara hiperbárica, también pues preparando al paciente para recibir las células Claro. mesenquimales y también haciendo tratamientos mixtos o compuestos, no solamente con una célula mesenquimal, pero también con otro tipo de célula que trabaja en conjunto con la célula mesenquimal para poder potenciarla. Y eso es algo que viene Que viene. bajando. Sí, Perfecto. viene bajando con nosotros. ¿Algo más que nos quisieras agregar, aportar por lo menos lo que nos están viendo sobre todo este mundo de células madres, de mesenquimales?
Bueno, yo Miedos, miedos o preguntas que la gente pudiera tener. sí, pues estoy muy contento de cómo los tratamientos que hemos llevado a cabo con nuestro producto han tenido eh, resultados exitosos. Es, es algo pues, es motivante para el trabajo que hemos hecho nosotros aquí. Pero también eh, yo pues, hago un llamado no solamente a los pacientes, sino también a los colegas que están haciendo la misma práctica, lo cual le está dando una popularidad a nuestro país, que Panamá ya no solamente es un canal, sino también una célula madre. Y pues de que los, los regímenes estándar de calidad sean comparables o mejores que nosotros. Tiene que ser algo número uno, porque es la salud de una persona que viene de otro país, que viaja a buscar una solución a su enfermedad y pues no traer otro problema a su vida y no solamente eso, sino también poner a Panamá en el ojo de que pues estamos haciendo una mala práctica. Claro. Que y gracias a Dios históricamente ha sido lo contrario. Siempre que se habla del mundo de células madres, Panamá siempre ha sido como el lugar a ir, ¿no? The place to go. Ujú, ujú. Entonces, importante para los new players, los nuevos participantes, nuevas personas que vayan desarrollando estas clínicas que, como tú mencionas, que sigan con todos los parámetros. Sería bueno estandarizar, crear algún tipo de, o sea, sociedad médica en temas de medicina regenerativa para esto. Ahí va, un congreso en el cual se hable mucho acerca de la seguridad, que se habla acerca de prácticas de calidad para poder eh, prevenir no conformidades en la producción de las células Claro. y también pues estar todos en la misma página en cuanto a cuáles son las expectativas en temas de seguridad y calidad de nuestros productos, lo cual Claro. no debería ser un secreto. O sea, la propiedad intelectual aquí es el proceso, es la innovación, pero manera en cómo probar las células, de cómo No, verificar de que sean debería ser seguras, transparente. eso es transparencia Claro, total. claro. Y eso sí, yo contento pues, hacer un llamado para que tengamos ese tipo de Claro. Y conferencia. por mientras, simplemente que los pacientes interesados hagan su debida diligencia, Ujú. investiguen, pidan toda la información que necesiten para que tengan su tranquilidad y Sí, certeza de que su tratamiento va a ser seguro, confiable y efectivo. total, tienen todo el derecho a hacer la pregunta que quieran. O sea, esto Ujú. es véanlo como que si fuese un fármaco. A ti te venden una droga, viene con una prescripción, viene con un certificado de análisis, viene con todo. Y pues es lo que se debe de hacer. Súper. Ujú, Perfecto. ujú. Jonathan, muchísimas gracias por todo A tu la orden, tiempo, todo tu a conocimiento. ti. Siempre encantado de escuchar más de ti, ¿no? Un placer, placer. Gracias, Javier. Vale, muchas Ujú, gracias. ujú.